Grabar en la nube. ¿Ya logran ver mi pantalla? Ya se escucha, dicen por aquí. Ya se ve mi pantalla, dicen por ahí. Gracias, pues bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos nuevamente a las sesiones de Data Mornings. Como ya saben, pues mi nombre es Jorge Sandoval y soy su anfitrión de todas las semanas. El día de hoy nos va a estar acompañando el famoso Christian Boll. Y pues vamos a dar a continuación su charla. Primero, pues me gustaría recordarles por qué nos reunimos, ¿verdad? Tenemos una hora a la semana en donde lo que estamos tratando de hacer es, pues, dedicarle el tiempo a formarnos, ¿verdad? A formarnos en temas de datos. Y por eso, pues, creamos el webinar de Data Mornings. Al final, pues, nos gusta compartir, pues, todo lo que conocemos en Martinexa y como ustedes ya han visto, pues, lo hacemos de la mejor manera y, pues, esperando de que sirva pues cada una de las sesiones, ¿verdad? Como es costumbre, les voy a contar el libro que leí la semana pasada, ¿verdad? Y como este se está relacionando pues con el mundo de los datos. Eh, el libro que leí es el del lado izquierdo, ¿verdad? Está muy bueno, si lo quieren leer. Se llama No Filter y lo escribió Sarah Fryer. Sarah es una reportera de Bloomberg que se dedica específicamente a darle seguimiento a las empresas de tecnología y más que todo al tema de redes sociales. ¿Verdad? Ella escribió el libro haciendo, pues, ahí sí que miles de entrevistas con los fundadores de Instagram, con mucho del staff que hizo que la herramienta pues creciera de manera exponencial y es lo que les voy a presentar el día de hoy. Y eso lo quiero ligar a dos libros que había leído anteriormente. Uno es Growth Hacker Marketing y al final, pues, ¿de qué se trata eso? Es cómo empezamos a aplicar técnicas de crecimiento, por así decirlo, utilizando datos, ¿verdad? Por eso es que también lo relaciono con el libro de la derecha, que también pues, es uno de los libros que leí recientemente, en donde realmente pues es una guía de Harvard para realmente posiciones no necesariamente relacionados con los datos, pero que obviamente pues se apalancan de todas las herramientas que estamos viendo en estos webinars y realmente pues empiezan a tener este management data driven, por así decirlo, por decirle de una manera. Entonces vamos a dar inicio, ¿verdad? ¿Cómo empieza Instagram? Empieza con estos dos señores. Si ustedes no los conocen, pues ellos son los fundadores, ¿verdad? En el 2010, si no estoy mal. Empiezan con la empresa y para el 2012 Facebook los compra por $1,000,000,000. Mira, ellos se llaman Kevin Systrom y Mike Krieger y realmente pues son, por así decirlo, amados y odiados en el mundo de la tecnología. Amados por unos porque fueron la primera empresa eh, de 16 personas que se vendió en esa cifra. ¿Verdad? Y odiados por otros porque algunos dicen de que se vendieron demasiado pronto y que pues actualmente Instagram valdría $100,000,000,000. Eso pues nadie lo sabe porque como todos sabrán, en 2012, como lo pueden ver acá, pues Instagram se vende a Facebook y realmente, si ustedes ven, pues la herramienta como tal tuvo un crecimiento bastante exponencial, ¿verdad? Al final, todo el tema, digamos, se explotó en 2 años, ¿verdad? Si ustedes ven acá, vemos cómo las rondas de inversión eh, pues se fueron dando cada vez más rápido y fueron creciendo pues exponencialmente también los montos, ¿verdad? La primera ronda de $500,000, la segunda de 7 millones y la tercera de 50 millones, pues antes de ser adquiridos por Facebook por 1,000,000,000. Entonces, ¿de qué se trata el libro? ¿Verdad? El libro se trata de la experiencia de esta chica que les decía, Sarah Fryer, y cómo realmente ella empieza a entender pues todo lo que pasó luego de que Facebook comprara Instagram, ¿verdad? Como les decía, pues esa compra se cerró en abril del 2012. Y es bastante interesante porque nos da una perspectiva diferente a lo que nosotros pensamos que es Instagram, ¿verdad? Si nosotros pensamos en Instagram, normalmente vamos a pensar en fotos como estas, ¿verdad? Estas son algunas de sus oficinas
pues alrededor del mundo. Sin embargo, pues la historia de Instagram al final es una historia de crecimiento exponencial, ¿verdad? ¿Y cómo ellos logran ese crecimiento exponencial? Básicamente con dos partes, ¿verdad? Relacionadas al tema que veíamos la semana pasada. La primera parte es cómo yo tengo pues personas de producto enfocadas en datos y cómo también yo tengo un equipo dedicado específicamente al crecimiento de las interacciones dentro de este tipo de plataformas. Dentro de Instagram y Facebook se crearon equipos de crecimiento, ¿verdad? Es un growth team. Eh, Actualmente el de Instagram creo que cuenta con 125 personas y estos son ingenieros, product managers, digámoslo así, y gente que se dedica a estudiar cómo las personas interactúan dentro de la plataforma. Si ustedes ven, pues Facebook adquiere a Instagram en esta fase, ¿verdad? Sin saber, obviamente, que en unos cuantos años iba a llegar a ser pues una de las redes sociales dominantes con más de 1.000 millones de personas activas, ¿verdad? Y pues realmente Instagram se volvió una sensación, ¿verdad? Aquí, si ustedes ven, aquí está uno de los fundadores de Instagram con el Papa, cuando el Papa decide abrir la cuenta dentro de Instagram, si alguien lo quisiera seguir, pues actualmente todavía sigue ahí, ¿verdad? Creo que es Franciscus su Instagram. Y también tenemos cosas como esta, ¿verdad? Instagram al final se vuelve una plataforma tan importante que ayuda a Kylie Jenner, que no sé si la conocen, pero Kylie Jenner es una de las hermanas Kardashian, ¿verdad? Y ella creó una línea de cosméticos basados únicamente en su impacto en redes sociales, específicamente en Instagram. Si ustedes ven por acá, ella tiene 171 millones de seguidores, ¿verdad? Y es la mujer billonaria, self-made, pues más joven de la historia. Entonces, al final, bastante interesante, como les decía. Eh, Obviamente Instagram actualmente pues ya genera más de 6.000 millones de dólares cada Q. Y como ustedes ven en esta gráfica, pues cada vez se vuelve más importante dentro del revenue de Facebook, ¿verdad? Y por eso pues este señor, como les mencionaba, pues es una máquina de hacer crecer empresas. Realmente eh, pues los 4 apps más bajados del mundo para iOS en una década, pues son de él, ¿verdad? ¿Y por qué, digamos, les comento esto? Al final, si ustedes se dan cuenta, pues muchas de las cosas que se hacen dentro de la plataforma, pues responden a dos temas, ¿verdad? El primero, cómo yo empiezo a utilizar datos para darme respuestas, ¿verdad? Y segundo, cómo yo empiezo a aplicar, pues esos, digamos, aprendizajes a mi plataforma para que tenga, pues, ese crecimiento exponencial. Y hablando de data, no sé si algunos han tenido la oportunidad de ver, pero hay un documental en Netflix acerca del caso de Cambridge Analytica, ¿verdad? Este fue un caso bastante sonado en las noticias. Básicamente se trata de cómo estos dos personajes de aquí le cuentan al mundo qué es lo que se puede hacer pues con los datos que nosotros damos pues libremente a empresas como Facebook, ¿verdad? En ese caso se toman dos casos, digamos, polémicos puntualmente. El primero es la salida de Inglaterra de la Unión Europea y el segundo pues es la candidatura de Donald Trump y cómo él pues se apoya en toda esta data, digámoslo así, que generan las redes sociales, eh, pues para ganar la presidencia de los Estados Unidos. Buen documental, si alguien lo quiere ver, dentro de Netflix, pues ahí está disponible. Entonces, pues ya entrando a la materia, el día de hoy pues vamos a tener la charla de aplicando Machine Learning en sistemas de atención a clientes. Como les decía, nos va a estar apoyando pues Christian Boll y vamos a ir al Kahoot de la semana pasada para ver quién gana la gift card de esta sesión. Entonces solo déjenme ir a mi Kahoot. Vamos a jugar este. Play. Modo clásico.
Entonces, recuerden, para poder jugar, ¿verdad? Hay que ingresar a www.kahoot.it con el pin que ven en la pantalla. En mi pantalla van a ver las preguntas y las posibles respuestas y gana el que conteste más rápido en la sesión. Vamos a ver un segundo más ahí. Y empezamos con el Kahoot. Respuesta correcta, Flow and Edge Management. JP, primer lugar. Rubén, segundo lugar. Segunda pregunta. Apache NiFi tiene pues todas esas características, ¿verdad? Maneja flujos de información, permite coleccionar, limpiar, extraer y analizar datos. Y es una interfaz drag and drop como lo vimos en la sesión de la semana pasada. JP, primer lugar. José Heinz, segundo. Y Rubén B, tercero. Respuesta correcta, Apache NiFi, ¿verdad? Como lo vimos en la sesión anterior, es la solución open source en la que está basada Cloudera Dataflow. Una de las herramientas, mejor dicho. JP primero, José Heinz segundo, Rubén tercero. Todas las anteriores. Tiene más de 280 conectores de datos, es open source y pues realmente pues tiene bastantes herramientas que nos ayudan para el manejo e ingestión de datos. JP número 1, José Heinz segundo y Rubén B tercero. La última pregunta. Respuesta correcta, Mario, ¿verdad? La semana pasada tuvimos
la ayuda de Mario como speaker y para ver quién ganó el día de hoy. JP, si nos das el favor de despedirnos por el chat, te lo agradezco. Cristian, no sé si puedes compartir tu pantalla. Sí, ahorita lo comparto. Y empezamos, señor. Bueno, pues buenos días a todos. Como les mencionaba Jorge, pues hoy vamos a ver un poco, vamos a ver la agenda. Vamos a ver un poco de lo que es Machine Learning en atención al cliente. Más o menos a qué nos referimos con esto, el del significado. También vamos a ver pues casos de uso, o sea, qué está haciendo la gente del mercado hoy en día con esto y más o menos en qué se puede aplicar, qué aplicaciones tiene. Vamos a ver también dos casos de éxito que hemos tenido en Martinexa, uno interno, otro con un cliente, uno en el cual intentamos predecir la duración de un ticket de soporte y el otro intentamos predecir la recompra de un producto en específico. Para los dos vamos a ver los beneficios que se buscaban de cada uno y los resultados que obtuvimos. Bueno, pues, ¿a qué nos referimos con Machine Learning en atención al cliente? Pues es el uso de modelos matemáticos para mejorar la experiencia del consumidor en la búsqueda de facilitar el proceso de compra. Esto último es súper importante. Nosotros tenemos que facilitarle al cliente comprar nuestro producto. Tiene que ser lo más fácil posible. A lo que me refiero con eso es que le quitemos todas las excusas posibles al cliente para comprarnos. Todo esto puede ser desde chatbots hasta predicción del tiempo de atención. Más adelante vamos a ver ejemplos de esto. Bueno, vamos a ver unos cuantos casos de uso. Uno muy famoso pues son los chatbots, ¿verdad? Donde un robot o una inteligencia artificial atiende las preguntas de la gente sin la necesidad de que haya una persona física atendiendo esas mismas preguntas. Esto lo hace mucho más eficiente y mucho más barato. Bueno, nosotros esto lo encapsulamos en un grupo, el cual le llamamos recomendaciones inteligentes, en donde si yo entiendo tu comportamiento, cómo es tu comportamiento de compra, cómo has comprado con nosotros en el pasado, te puedo ofrecer productos distintos, tal vez complementarios, o te puedo ofrecer ese mismo producto un poco más grande. De esta manera potenciamos las ventas. Les pongo el ejemplo que tenemos en pantalla. Si yo sé que cliente A se comporta de cierta manera y que cada vez que compro una hamburguesa se lleva unas papas, entonces la próxima vez que me llega con la idea de comprar una hamburguesa, yo le puedo ofrecer papas y agua. De esa manera no solo le estoy vendiendo la hamburguesa, sino el extra. O también sé si que es esa misma persona, cuando pide un agua se para llevando la más grande, de una vez le puedo ofrecer la más grande a él y a toda la gente que se comporta como esa persona. Además de esto la diferencia que hay con el contacto inteligente no es que en el ejemplo pasado ya tenemos al cliente frente a nosotros pidiéndonos algo y nosotros le ofrecemos algo extra. En este caso tenemos el histórico de un cliente, lo que nos ha comprado, cómo se ha comportado, y nosotros predecimos el momento exacto en donde esa persona es propensa a comprar cierto producto. Entonces ya no tiene que ir el cliente hacia nosotros, sino nosotros vamos al cliente. Y lo hace sentir de cierta manera que nuestro servicio es mucho más personalizado. Puse de ejemplo Uber Eats, pero la verdad que hay muchas empresas que podemos poner de ejemplo aquí, en donde le podemos dar un tiempo estimado a la persona, por ejemplo, usando el ejemplo Uber Eats, basándome a qué restaurante lo pidió, puedo ver el histórico de cómo se ha comportado ese restaurante, puedo ver tal vez cuántos pedidos hizo esa misma persona, qué tan lejos está el motorista, y de esa manera le puedo dar un estimado acertado al cliente de cuánto tiempo se va a tardar su orden. Ahora ya entramos un poco pues a los casos de éxito que hemos tenido en Martinexa. Pues como caso número uno, como les mencionaba, el proyecto interno que tuvimos, la predicción de duración de un ticket de soporte. Un ticket de soporte pues se genera cuando un cliente tiene tal vez algún problema o alguna duda con producto de infraestructura y los ingenieros tienen que resolver ese ticket de soporte. Y sobre ese ticket de soporte, el sistema genera, pues no necesariamente es una predicción, sino que basado en la urgencia del ticket
y el tipo de ticket que sea le genera más o menos cuánto se debería tardar el ingeniero para resolver esa duda, pero el cliente nunca llega a ver esa predicción. Entonces, los objetivos principales de este proyecto, pues, era obviamente predecir la duración del ticket. Como objetivo interno, era generar un deadline flexible y variable para los ingenieros. ¿A qué me refiero con esto? Como les mencionaba, lo que se debería tardar el ingeniero se basa solo en la urgencia del ticket y, y el tipo de ticket que es, pero en realidad hay otras variables que influyen en cuánto se va a tardar un ticket. Entonces, la idea era generarle un deadline un poco más flexible a los ingenieros y un poco más variable dependiendo de la situación en la que se encontraran ellos en ese momento. Y como objetivo externo para los clientes que estuvieran pidiendo el ticket, pues darle un estimado un poco más correcto sobre la duración del mismo. Así es, ya se pueden dar una idea de, ok, esto me lo van a resolver en una semana, 5 días, 3 días. Los beneficios que teníamos pues pensados al iniciar este proyecto, pues era obviamente tener rangos de tiempo mucho más certeros, sin exagerar ni minimizar. ¿A qué me refiero con esto? Que si yo le digo a un cliente, te lo va a resolver en 15 días y se lo resuelvo en 5, pues tal vez no había necesidad de exagerar y tal vez hasta le queda un mal sabor de boca al cliente, ¿verdad? Y además de esto, también ni minimizar, porque obviamente si yo le digo a un cliente que se lo voy a resolver en 2 días y se lo resuelvo en 5, empezamos a tener problemas. Además, lo que les mencionaba, pues flexibilidad en la asignación de tiempo límite. Esto va más del lado de los ingenieros para que puedan tener un poco más de tiempo en sus manos para resolver los tickets. Y también tenerle un estimated time arrival más o menos al cliente final y que pueda saber más o menos cuánto tiempo se puede tardar dicho ticket. Pero los resultados de este proyecto, de descubrimientos interesantes que tuvimos, es que la diferencia de tiempo entre ingenieros era despreciable. ¿A qué me refiero con esto? Que si un mismo proyecto se lo entregamos a 2 ingenieros distintos con las mismas capacidades, o sea, los 2 tienen la misma capacidad para resolver ese ticket, lo que se van a tardar en resolver ese ticket entre los 2 ingenieros es despreciable siempre y cuando estén bajo las mismas condiciones. Descubrimos que lo más importante era asignárselo a ingenieros que estuvieran con menos carga. Con menos carga nos referimos a menos tickets abiertos, porque muchos clientes pueden generar un ticket al mismo tiempo y eso se le puede asignar a un mismo ingeniero. Entonces es más importante no ver a qué ingeniero se lo estamos asignando, ya dado que las diferencias entre esos tiempos eran relativamente despreciables o estadísticamente no significativos, pero si por cada ticket extra que tuviera un ingeniero, se le agregaba 3 horas a ese ticket nuevo que se le estaba asignando. Como variables importantes, como les mencionaba, estas son las más importantes. ¿Cuántos tickets tienes abierto el ingeniero en ese momento que se le asigna el ticket? O sea, la carga de trabajo que tiene en ese momento. ¿Cuánto? Eso también era súper importante. ¿Cuánto tiempo se le tarda en asignarse el ticket a dicho ingeniero? Y además, la urgencia del ticket. Obviamente, si un ticket es mucho más urgente, se le va a dar prioridad y tiende a salir más rápido un ticket que tenga una urgencia más alta. Como mencionaba, lo que genera el sistema no es necesariamente una predicción, pero era como la base a la que nosotros teníamos que mejorar, ¿verdad? Porque aunque no fuera una predicción, pues más o menos daba un estimado de cuánto se debería tardar el ingeniero. Entonces, esto lo usamos como base para ver qué también estaba prediciendo el modelo. Entonces, la predicción que genera el sistema tenía un error absoluto de 10 días en promedio, mientras que la predicción del modelo tenía un error absoluto de 5.4 días. O sea, era casi la mitad de veces más certero. Además de esto, decidimos que un error menor a 3 días está suficientemente bien, porque si yo le digo a un cliente que lo voy a entrar el lunes y se lo entrego el miércoles, obviamente con el debido contacto y que el cliente esté informado de por qué se está atrasando o qué es lo que está sucediendo, podemos ver qué tan eficaz es el modelo para predecir los tiempos entre ese rango. En donde para la predicción del sistema tenía un error del 86% de los casos. O sea, le pegaba con una holgura de 3 días el 86% de los casos, mientras que el modelo a un 81%. Ahora, aunque parezca mejor la predicción del sistema, esto sucedía porque el sistema sobreestimaba muchísimo los tiempos. O sea, digamos un ticket que se podía tardar 3 días, el sistema le tiraba 10 días. Por eso es que el sistema tiene un error más alto, pero tiende a confundirse menos en decir en decir, o sea, exagera mucho el sistema. Entonces
no tiene ese problema del modelo de no intenta ser tan certero, sino que le da más holgura a los ingenieros. Por eso ahí más abajo puse una nota en donde se definía como error a las predicciones menores a lo real. O sea que si le digo que me va a tardar un día y me tardo 3, eso lo considero como un error de 2 días. Pues en esta gráfica se puede ver, como les mencionaba, cómo se comportan las predicciones y el tiempo que se tardaba realmente. Como podemos ver, el que nos genera el sistema, como les mencionaba, es el anaranjado, del lado izquierdo. Podemos ver cómo siempre sobreexagera la estimación de los tickets. Si se dan cuenta, el azul, que es el real, es lo que se tarda. Y siempre queda súper más corto que el anaranjado porque el sistema siempre sobreexagera. Ahora, si nos vamos a la predicción, podemos ver cómo igual el anaranjado siendo la predicción y el azul siendo el real, podemos ver cómo se acopla mucho más a los tiempos reales y tiende a no sobreexagerar y es mucho más certero. Bueno, si nos vamos al siguiente proyecto, que es la predicción de recompra de electrodomésticos. El objetivo de este proyecto pues, era predecir dentro de la base de clientes existentes quiénes estaban propensos en dicho momento en el tiempo. Con esto me refiero a que si yo corría ese modelo hoy, significaba que hoy yo me iba a poder ver qué clientes estaban propensos a comprar. En este caso usamos un producto en específico, el cual era un microondas. Entonces, si yo corría el modelo me decía hoy quién estaba propenso a poder comprar un microondas. Significa que teníamos que contactar a las personas el día de hoy. De esta manera lográbamos saber cuándo ofrecer dicho producto a los clientes y basados en comportamientos anteriores podíamos saber más o menos por qué modelo de microondas me refiero, podía hacer que ese cliente estuviera más interesado. Entonces no solo ya sabemos cuándo, a quién, sino también tenemos una idea de qué ofrecerle. Los beneficios que teníamos pues previstos para este proyecto. Como beneficio interno para la empresa, pues enfocar la fuerza de ventas a clientes propensos de una recompra. O sea, de esta manera podemos eficientizar los recursos y hacer que nuestros vendedores se enfoquen en los clientes que nosotros sabemos o tenemos la certeza que nos van a comprar, ¿verdad? Lo interesante de esto es que nosotros podemos invitar a la acción buscando al cliente antes que él nos busque a nosotros. Como beneficio para el cliente, esto tendría pues obviamente una atención personalizada, en donde yo desde mi casa puedo recibir un correo que me dice, hey, ya vi que no has comprado un microondas desde hace 5 años, te ofrecemos este y este modelo. Obviamente basándonos en sus comportamientos pasados, tal vez si se mantiene en cierto rango de precios, nos podemos dar una idea de qué modelos está dispuesto a comprar ese cliente. Y además facilita el proceso de compra porque yo desde mi casa ya puedo empezar, tal vez me envían un catálogo o tal vez puede ser que me diga, mira, quédate en tu casa, nosotros te lo enviamos. Todo esto me facilita a mí como cliente la compra de ese mismo producto y de decir, yo desde mi casa ya puedo empezar a pensar en qué puedo comprarles. O sea, nosotros llegamos a él sin esperar que él llegue hacia nosotros. Bueno, vamos a ver un poco los resultados que obtuvimos de este proyecto. Descubrimientos importantes, arreglos más importantes. Las personas que no vuelven a recomprar tienden a no tener contacto con la empresa por más de 45 meses. Aunque esto pues, pueda sonar tal vez un poco obvio, es difícil dibujar una línea en donde yo pueda decir, ok, este cliente ya está muerto. Puede ser 1 año, puede ser 2 años, puede ser 3 años. Entonces esto lo que nos ayuda es a dibujar la línea exacta en donde si un cliente pasa esa línea, lo podemos considerar como cliente muerto y es mucho más probable que no nos vuelva a comprar a que sí nos vuelva a comprar. Ahora, los que sí recompran tendían a consumir al menos una vez cada 2 años. No necesariamente consumir un microondas, pero se mantenían como en ese contacto con la empresa y consumían por cualquier tipo de producto al menos una vez cada 2 años. Además, las personas que sí tendían a recomprar, pues gastaban en promedio 500 quetzales más en su compra anterior. Esto nos da tal vez una idea en donde nosotros podemos decir, ok, tal vez las compras más grandes nos llevan a una mayor fidelidad, en donde tal vez si una compra es un poco más pequeña, pues puede ser algo más espontáneo y algo que no se va a repetir. Como variables más importantes, como les mencionaba, pues el costo del producto en la compra anterior, el tiempo que ha pasado desde la última compra para ese cliente
y el tiempo para ese mismo cliente desde la última compra, pero de un microondas en específico, para saber más o menos la edad o qué tan viejo es el microondas que posee ese cliente. Pues, ¿cómo validamos este modelo? Pues este modelo, nosotros teníamos 6 meses de data por la que no se había ni entrenado ni testeado el modelo, y le hicimos que el modelo predijera sobre todos esos casos y los validamos sobre esos 6 meses que el modelo no había visto. Y se obtuvo una precisión del 86% sobre esos 6 meses que dejamos fuera del estudio. En otras palabras, esto es como que si ya estuviéramos en la vida real. O sea, en otras palabras, los clientes que el modelo predijo que iban a recomprar, el 86 efectivamente recompró un microondas. Y aquí cabe recalcar pues la diferencia entre precisión y accuracy, en donde en este caso a nosotros nos interesa la precisión. ¿Por qué? Porque si lo que queremos es eficientizar las ventas, nos importa que todo aquello que nosotros digamos que va a recomprar, efectivamente recompre, para que nuestros vendedores estén llamando constantemente a los clientes que sean propensos en dicho momento. Mientras que si nos enfocamos en accuracy, la accuracy toma en cuenta no solo los que sí van a recomprar, tanto como los que el modelo prediga que no van a recomprar. Pero en este caso en específico no nos importa quién no va a recomprar, porque nosotros lo que queremos es eficientizar la fuerza de ventas. Pues más o menos así se debería ver cómo nosotros recibiríamos el output de este modelo, en donde yo pueda ver el cliente, el costo del producto anterior, desde su compra pasada, hace cuánto nos compró. En este caso, digamos que, para el primer caso, digamos que el costo del producto anterior en 975 quetzales. Ha pasado un poquito más de un año desde que nos compró, pero si se dan cuenta, su microondas tiene 3 años. Puede ser que ya sea un poco viejo. Entonces, el modelo, cabe recalcar que todos estos datos son inventados, pero es más o menos cómo se comporta el modelo y cómo va pensando el modelo, por así decirlo, para darnos una probabilidad de recompra. Entonces, eso nos devuelve un 97% de probabilidad de recompra. Ahora, si nos vamos, por ejemplo, al segundo caso, podemos ver que la compra es bastante más pequeña que el primer caso, con lo cual puede ser que tal vez sea una compra un poco más espontánea. Además, si podemos ver, hace poco compró un microondas, hace 6 meses, con lo cual es muy poco probable que nos vuelva a comprar un microondas hoy cuando ha pasado tan poco tiempo. Con lo cual la probabilidad de recompra nos sale en 40%. Si nos vamos al tercer caso, podemos ver que es pues, alguien que consume bastante, puede ser que haya fidelidad, pero podemos ver que la última compra fue hace casi 5 años, con lo cual nos sale una probabilidad de compra de 1%. Ese cliente está prácticamente muerto. Luego, si nos vamos al cuarto caso, pues alguien que consume poco, y no solo consume poco y no tiene fidelidad, sino que lleva mucho tiempo sin contactarnos. Igual, baja probabilidad de compra. Si nos vamos al quinto cliente, pues tiene un costo importante, parece que sea algún tipo de fidelidad. Hace 4 meses compró, pero hace 18 compró un microondas. Entonces, aunque es más o menos pues pronto, dada la fidelidad que tiene y que se ha mantenido con nosotros comprando en el tiempo, pues hay una probabilidad relativamente alta de que nos recompre. Ahora, si nos vamos al último caso, este pues tiene un costo un poco más bajo, pero lleva bastante tiempo que no compró microondas. La probabilidad es alta, porque probablemente el microondas que tiene en este momento ya es viejo y esté buscando cambiarlo. Y pues esos serían los resultados de los dos proyectos y lo que yo tengo para exponerles el día de hoy. No sé si alguien tiene alguna duda que podamos resolver. La primera duda es si te están cobrando el internet desde tu celular, que vas tan rápido. Tal vez regresate al de los electrodomésticos. Quisiera Ajá. que nos contaras un poquito, digamos, en este caso en específico, ¿cuáles fueron los retos con los que te topaste? eh, Tanto para, digamos, hacer la parte del desarrollo del modelo y luego para que la gente, digamos, dentro de la organización aceptara este tipo de hallazgos, digámoslo así. Ujú. Tal vez un poquito de esos dos. Pues con la parte que lo aceptaran, pues, a veces es complicado porque a veces las personas tienen como ciertas ideas sobre cómo se comporta el cliente y a veces el modelo nos indica que no necesariamente es así, ¿verdad?
Y al pues, reportar estos descubrimientos con el cliente, pues no necesariamente son las mejores noticias. Entonces a veces cuesta un poco que no solo pues, que vean los resultados y lo que el modelo les está ofreciendo, sino que entiendan que a veces lo que pensamos de mucho tiempo tradicionalmente no es necesariamente lo que la data nos está contando, ¿verdad? Y como desafío al desarrollar este modelo, pues tal vez lo más difícil fue encontrar qué comportamientos o qué patrones llevan a un cliente a una recompra, sobre todo siendo el producto un microondas que no es algo tan obvio como decir, si han pasado 2 años desde que me compré el microondas, seguro me voy a comprar otro. Eso tal vez puede ser que haya sido la mayor dificultad. Digamos, Estoy la viendo aquí que ciclicidad hay... de la compra. ¿Qué cosa, perdón? La, la ciclicidad de la compra, pues, como Cabal. Aquí estoy viendo un par de preguntas. ¿Cómo sacas esa probabilidad de recompra, Mario Ríos? Pues el modelo basado en las variables que nosotros le vayamos imputando, por así decirlo. Como les mencionaba, cuánto tiempo había pasado desde la compra de microondas, qué tan en contacto había estado con la empresa. Ese modelo nos devuelve como output esa probabilidad, donde nos dice, ok, si ha pasado esto y esto y esto, la probabilidad que nos recompre es esta. En dicho momento en el tiempo, en el momento en el que nosotros corramos el modelo, por así decirlo, ya nos devuelve esa probabilidad. José Argüello Gines, ¿qué tipo de modelos utilizaron para obtener esos resultados? Depende de qué proyecto. Si el primer proyecto de tickets usamos una regresión múltiple, que es una regresión lineal con muchas variables. Más que nada por el tipo de proyecto que era y porque teníamos muchas variables continuas. Entonces, para ese tipo de casos se acopla mejor una regresión lineal o múltiple en este caso, mientras que para los electrodomésticos usamos un random forest. ¿Por qué? Porque random forest no usa, los inputs, los mejores inputs que recibe no son lineales, sino que son splits. Esto nos ayudó a hacer, como les mencionaba, que es muy difícil saber el punto exacto en donde el tiempo de una persona ya se dé como, por ejemplo, como mencionaba, un cliente muerto. Esto es exactamente para eso nos sirve el split, donde nos dice si pertenezco a esta parte del grupo o a esta parte del grupo, soy un cliente muerto o no soy un cliente muerto. O sea, como les digo, el árbol hace un split en donde me dice si yo me voy a inventar un número, si ha pasado más de 20 meses, me considera como un cliente muerto y la probabilidad automáticamente se disminuye. Mientras que si ha pasado cierta otra cantidad de meses, pues sí me cuenta como un cliente posible y sigue un poco más abajo en el árbol para generar una predicción. Carlos Bocaletti, ¿qué tipos de algoritmos utilizaron para generar estos modelos? Como mencionaba, pues para el primero usamos regresión lineal y para el segundo usamos random forest. Víctor Muñoz, ¿qué modelos o modelos matemáticos usaron para realizar esta herramienta? Pues la misma respuesta, regresión lineal y random forest. Cuando pasa mucho tiempo, ¿cómo puedes manejar el factor de mi cliente cambió de número y nunca le llegó el mensaje? Eso no afecta la accuracy del modelo. Asumo que te referís que no tenemos cómo contactar al cliente. Pues creo que eso ya, si es eso a lo que te referís, Pablo Ardón Reynoso, pues creo que sería algo ya externo al, al modelo, ¿verdad? Ya sería un poco más de la relación que tenemos con nuestro cliente y la información que obtenemos de él, ¿verdad? No sé si lo entendí bien tu pregunta. Luis Valdavellano. mira, ¿Sí? creo que vale la pena si te buscas ahí una imagen de Random Forest y le damos un poco más visual la explicación. Va, me parece. Tal vez en Google, así como Random Forest y así. Vamos un segundito. Me parece. Buena idea. Espérate, solo voy a... Voy a mejor a Decision Tree. Esto está bueno. Ahorita no pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Voy a No, compartir. tienes que compartirla. Ahí está. Va.
Entonces, si pueden ver lo que tienen en pantalla, no es un random forest, sino que es un árbol de decisión. Y un random forest, al fin y al cabo, es un conjunto de árboles de decisión en donde, si en el caso fuera si queremos predecir tal vez un número discreto, que podría ser, por ejemplo, ganancias, es el promedio de todos los árboles, nos da una predicción. Y si fuera alguna predicción, pues como de agrupación, por ejemplo, de clasificación, si es un 0 o si es un 1, pues cada árbol tiene un voto y al final se cuentan todos los votos y el que tenga más es la clasificación final. Eso es para el Random Forest, pero al fin y al cabo, un Random Forest solo es muchos árboles de decisión individuales, que es lo que tenemos en pantalla. Si se dan cuenta, no sé si puedo ponerle... ¿Sí puedes ponerle qué? para que se vea más mi mouse. No. Ah, no importa. Creo que sí. No importa, así está bien. Entonces, si podemos ver hasta aquí arriba, tenemos, por así decirlo, la primera variable, que en este caso, pues tengo trabajo que hacer. Si la respuesta a esa variable para una observación en específico, que en el caso de lo que estamos viendo, de nuestro proyecto, era un cliente en específico, si la respuesta es sí, entonces me voy a quedar en mi casa, no voy a ir a hacer ejercicio. Ahora, si la respuesta es no, no tengo trabajo que hacer, pues pasamos al siguiente split. Y el siguiente split, siempre, para cada uno de esos splits, se prueban todas las variables. Bueno, no todas, se prueba la raíz del número de variables, digamos que sean 3, agarra las 3 random y escoge la mejor. ¿Y a qué me refiero con la mejor? Es la variable que mejor logra separar los dos grupos. Si un grupo es, por ejemplo, recompra y no recompra, entonces agarra la variable que mejor puede hacer una división de esos dos grupos en recompra y no recompra. Entonces, por ejemplo, llegamos al siguiente split. Si hay sol, entonces mejor voy a la playa. Ahora, overcast, si no estoy mal, es que no hay, o sea, está libre el cielo, nos vamos a correr. Ahora, si está lloviendo, nos vamos al siguiente split. ¿Están ocupados mis amigos? Si la respuesta es sí, me quedo en mi casa. Si la respuesta es no, mejor me quedo viendo películas. Tomando en cuenta que todo esto es en conjunto, ¿verdad? No son variables individuales. Es si no tengo trabajo que hacer y está lloviendo y mis amigos no están ocupados, veo una película. Porque si se dan cuenta, cada uno de estos grises es como un resultado o en nuestro caso sería una predicción. Y todos los blancos son una variable para cada observación en donde se hace el split. Y toda esta combinación de variables es la que nos lleva a una predicción. Justo por eso en la presentación incluía esas 3 variables que eran las más importantes, en donde si mi consumo era muy alto y había pasado poco tiempo desde mi última compra y mi microondas era muy viejo, si todas esas se combinaban, eso me daba un score alto de probabilidad de recompra. Ahora, si quieren, vamos Y a... Sí. digamos, ese decías que es un random tree y un random forest es como la agrupación de distintos trees que te dan esas variables, esa probabilidad que decías. Ajá, cabal. ¿Eso O cómo sea, funciona? ¿Cómo funciona ese, como agregar, digamos, los resultados de todos esos árboles de decisión? ajá, digamos, esto es un árbol en específico. Ajá, Mientras que un random forest puede tener n árboles específicos, puede tener los que uno quiera. Si no recuerdo mal, para el proyecto que usamos, yo creo que usé 600 árboles, ok. en donde cada árbol tiene su propia estructura. Su propia estructura me refiero a hace splits en distintos puntos en las variables y agarra variables distintas. Entonces, cada árbol tiene un voto de lo que él cree que ese cliente se va a comportar. O sea, digamos, un árbol cree que va a recomprar, pero otros 2 creen que no va a recomprar, entonces se suman esas votaciones. Y si Ujú. 2 creen que no va a recomprar versus uno que sí, el voto final es que no va a recomprar, porque la mayoría de los árboles creen que no va a recomprar. Y eso es lo que te determina la probabilidad de recompra. Correcto. Todos Que los votos sumados. es de los votos de un tipo dividido el total. Eso me da la probabilidad que si lo vemos de esta manera no es una probabilidad per se, o sea, no es como que si me da 80% significa que de 10 veces me va a comprar 8, sino que es una métrica de comparación en donde
una probabilidad más alta, sí significa que esa persona está más propensa, pero no necesariamente significa que porque es un porcentaje, el 80% de las veces me va a comprar. No sé si hace sentido. Entonces, si querés, veamos tal vez un par de preguntas. Sí. Nos pregunta Kevin, para un caso de uso sobre recomendar productos en un e-commerce, ¿qué Ajá. modelo es recomendable? ¿Y qué Ya, datos serían indispensables? Por ejemplo, sí, el cliente está por pagar los productos en el carrito. ajá. Ahí termina la pregunta. Va. Ahí se usa algo que se llama Market Basket Analysis, en donde basado en las transacciones pasadas, o sea, aquí, como preguntaste qué data es indispensable, tenés que tener sí o sí, obviamente las transacciones pasadas o puede ser facturas pasadas, en donde vos puedas ver, te pongo pues, el ejemplo más clásico, si en un supermercado vos ves que en el 80% de las facturas te compran pan y te compran leche, hay una gran probabilidad que esas dos estén comprando en conjunto. Estoy inventándome el ejemplo, ¿verdad? Entonces, vos a la hora que la persona esté en el carrito y esté comprando pan, vos le puedes decir, hey, mira, no querés leche. Porque vos ya sabes que en el pasado la gente tiende a comprar esos dos productos en conjunto basado en las facturas y la información que tenés vos del pasado. Gracias. Mira, tenemos otra de José. Nos pregunta, ¿qué programas usamos para crear estos modelos? Y tal vez valdría la pena que expliques cabal como el tech stack, digamos, para cada uno. ¿El qué cosa, perdón? O sea, como las herramientas que usamos, si lo hicimos en algún tipo de clúster, ese Ya. tipo de cosas. Pues respondiendo puntualmente a José Leonardo, estás leyendo, ¿verdad? Ajá. Depende también, pues, uno, la cantidad de data que tengas y dos, con qué lenguaje te sentís más cómodo. Si no es mucha data y conoces de, por ejemplo, de R, lo puedes hacer en R. Y también depende si lo querés automatizar o si es algo que no te importa correrlo vos a mano. Depende de muchas cosas, pero así, pues como te pregunta, pues para contestarla así, pues generalmente podría ser ya sea R, podría ser Jupyter, podría ser, no sé, depende con el lenguaje en el que te sientas más cómodo. No ¿Y sé si cuál con eso. usaste vos para Random Forest, por ejemplo? Para el Random Forest usé Python. Ok, De lenguaje usé Python, pero de plataforma usamos Databricks. ok. Nos pregunta Cecilia, ¿cuántos datos recomienda para tener para... Espérame. ¿Cuántos datos recomienda tener para correr un Random Forest? La respuesta ahí yo creo que sería la mayor cantidad que tenga. O sea, entre más siempre es mejor. Pero como mínimo, uff, que no sé, pregunta difícil porque le diría tal vez, no sé, en los miles puede ya sacar algo interesante. Pero siempre la respuesta es entre más mejor. Y para dar un poco de info ahí, ¿cuántos gigas de información tenías para el que nosotros hicimos? Creo que no llegaba a gigas, ¿No? estaba en megas. No, Ok. yo no sé, es más, para el que hice, como te digo, con miles sacas algo interesante. Yo el que usé habré tenido 200,000 observaciones. Ok. No era un número así tan grande tampoco. Nos pregunta Víctor, ¿para correr el modelo se usó R o alguna otra herramienta? Creo que esa ya la contestamos. Ajá. Nos pregunta Mario, interesante, más que una pregunta es una observación. Utilizando un modelo de este tipo, Random Forest, ¿podría intentarse hacer una predicción sobre el contagio de COVID en un país? Pregunta. Em, Depende a qué te referís con predicción de contagio. Si te referís como a predecir si una persona en específico lo va a tener, no la veo tan clara, pero si te referís tal vez como a predecir el número de personas totales contagiadas, eso sí lo veo un poco más claro, pero sí, tal vez el modelo correcto no sería Random Forest, sino podría ser tal vez una regresión lineal o podría ser algo que analice series de tiempo, en donde vos puedas ver cómo se comporta dicha variable en el tiempo y cómo va aumentando, porque generalmente puede ser que me equivoque, tampoco soy experto en esto, pero las enfermedades se propagan de manera exponencial, ¿verdad? Entonces puede ser que
una regresión lineal, tal vez ajustada a esa exponenciación, sea la correcta. Nos pregunta José, la variable de probabilidad de compra del electrodoméstico a la hora de entrenar el modelo, ¿cómo se construye la variable? La variable de probabilidad de compra del electrodoméstico a la hora de entrenar el modelo. Eso no es una variable, o sea, la probabilidad de compra no es una variable, es el resultado del modelo. O sea, nosotros basados en las variables que les mencionaba, de cuánto tiempo ha pasado sin comprar un microondas, el contacto que ha tenido con la empresa, cuánto se ha gastado en el pasado, eso nos devuelve como resultado esa variable, no es que nosotros la construyamos. Ok. Nos pregunta Carlos, en el caso de Random Forest, para predecir una variable continua numérica, ¿cómo se comportaría? Como te mencionaba, tenemos muchos árboles, ¿verdad? Imagínate el caso de la clasificación, son votos. Pero ahora en el caso de una variable continua, vos tenés cada árbol prediciendo un número. Con la misma lógica, sigue ese como camino de, ok, hace poco gastó 300, lleva 3 días sin, o cambiamos el ejemplo tal vez para la variable continua. Digamos, tengo 30 años, estoy empleado y tengo casa, entonces ese árbol cree que yo gano en promedio, no sé, 5,000 quetzales, si no estoy metiendo el número. Entonces el siguiente árbol dice, ok, tenés casa, estás casado y tenés 3 hijos, yo estimo que vos tenés 6,000 quetzales. Entonces, en el promedio de la predicción de todos esos árboles en conjunto es la predicción final del Random Forest. Ok. Nos pregunta Kevin, ¿cuál es la diferencia entre Random Forest y regresión lineal? ¿Y en qué ejemplo se podría aplicar cada modelo? Casos de uso. La diferencia principal es que la regresión lineal, pues como lo dice el nombre, es óptima para entender relaciones lineales entre la variable dependiente y la independiente. Aquí, pues el caso clásico es la y igual mx más b, es el caso clásico. Mientras que un random forest ve relaciones no lineales haciendo los splits que les mencionaba, en donde, por ejemplo, regresamos al caso del ingreso. Si yo tengo más de 30 años, es probable que gane más de 10,000 quetzales, mientras que si yo tengo menos de 30 años, es probable que gane 5,000 quetzales. Esto se trabaja a través de splits, en donde si paso ese como threshold de 30, entro a un grupo o entro al otro. Mientras que en una regresión lineal es continuo, o sea, no es lo mismo la predicción de si tengo 30 años o si tengo 31. Va cambiando, porque el comportamiento es lineal. Y ejemplos a los que se puede aplicar, pues la respuesta es un poco la misma. Si la relación entre tus variables es lineal, el mejor caso sería una relación lineal, mientras que si la relación es tal vez de agrupaciones o una relación no lineal, es mejor usar un random forest. Ok. Nos pregunta Mario, ¿qué criterios se utilizan para predecir que una variable es buena o mala? En el caso de una regresión lineal, pues se define viendo si la relación entre las dos variables es lineal y la correlación entre esas dos variables. La correlación en palabras pues, como simples, por así decirlo, es si yo muevo tanto esta variable, ¿cuánto se mueve esta variable? Por ejemplo, si dos variables no tienen nada de correlación, yo puedo mover una que la otra no le va a pasar absolutamente nada. Por ejemplo, en los ingresos, yo te puedo poner, no sé, de variable en X, puedo poner, no sé, peso de comida que almorcé hoy. Eso no va a tener nada que ver con cuánto gano yo al mes. Entonces yo puedo mover esa variable de cuánto comí hoy versus cuánto gano al mes, no tiene nada que ver, es una variable que no tiene correlación. Ahora, si yo pongo, por ejemplo, no sé, los años que estudié en la universidad, eso sí va a tener una relación directa con cuánto voy a ganar yo en el futuro. Entonces, si yo, por ejemplo, de un año paso a 10 años de estudio, es más probable que hay una relación lineal con la variable independiente, que en este caso sería ingresos. Ahora, si es para un random forest, pues la manera correcta de diferenciar si una variable es buena o mala es ver cómo se comporta la distribución de los grupos. Por ejemplo, en este caso, los dos grupos era recompra y no recompra, ¿verdad? Entonces, si nosotros graficábamos el tiempo que llevaba sin estar en contacto con la empresa, podíamos ver que las personas en cero tenían una distribución, o sea, en cero me refiero a que no van a recomprar, tenían una distribución mucho más corrida a la derecha.
O sea, su distribución estaba a los 5 años era la media, si no estoy mal. Mientras que los que tenían 1 año, la media estaba en 2 años. Perdón, los que eran 1, o sea, que se iban a recomprar, la media estaba en 2 años. O sea, se ve una como separación entre los dos grupos al graficar las distribuciones. Ok, gracias. Nos pregunta José, ¿evaluaron otro modelo de Machine Learning aparte de Random Forest o R múltiple que otros modelos? Y si se utilizó validación cruzada. Sí, se utilizó validación cruzada. Lo que es validación cruzada es, bueno, tal vez para irnos un poco más para atrás. Uno, a la hora de entrenar un modelo, se divide la data en dos grupos, por así decirlo. En el grupo en el que se entrena y el grupo en el que se testea. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros agarramos un subset de los datos y con ese entrenamos. Después agarramos otro subset con el cual no entrenamos al modelo y le pasamos el modelo para que el modelo prediga sobre data que, entre comillas, no ha visto porque no fue con la que nos entrenamos. Ahora, si nosotros entrenáramos con toda la data, ¿qué pasaría? Que es como si estuviéramos haciendo un guante a la medida, pero una vez ese guante se lo pasemos a otra mano, ya no va a entrar. Y la predicción va a estar errónea porque lo estamos haciendo tan perfecto para la data que está viendo que cuando le enseñamos data que no ha visto, la predice re mal porque nunca la ha visto. Entonces, lo que hace validación cruzada es hacer eso mismo que les mencioné del subset de train y subset de test, pero lo que hace es varía, tal vez si busco una imagen de eso sería más fácil explicarlo. Por ejemplo, aquí, este. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Entonces, si se dan cuenta, en la primera iteración agarramos como el primer subset, la parte de hasta arriba, como test, o sea, como información que no ha visto el modelo y entrenamos con el resto y validamos el resultado. Para la segunda iteración, agarramos como la segundo subset y usamos ese como test y entrenamos con el resto. Al hacer esto, lo que estamos validando es que por cosa random o por cosa del destino, ese test que agarramos al principio no haya sido, o sea, no nos esté yendo bien por casualidad de que agarramos un test bueno, sino que lo que estamos haciendo es agarramos todos los tests, bueno, no todos los tests posibles, pero porque uno define cuántos, pero con poner unos 4 o 5 tests es suficiente. Entonces lo que nos sale es que si al final el promedio de esos resultados nos queda bien, es que el promedio no es que el modelo no está overfiteado y está prediciendo bien sobre toda la data, o sea, aunque no la haya visto toda. No sé si me explico. Y Kevin Cantulé pregunta, y con respecto al overfitting, ¿cómo ponerme cuenta en el caso de los modelos mencionados? Te puedes dar cuenta cuando en tu training test te vaya súper bien y en el test te vaya muy mal. O lo que pasa a veces también es que a veces nosotros entrenamos, porque al fin y al cabo el test también nos ayuda a ver cómo se está comportando el modelo con data que no ha visto, ¿verdad? Entonces a veces nosotros tocamos el modelo para que se acople perfecto no solo al train, sino también al test. Por eso a veces es buena práctica usar el validation o validación cruzada, cualquiera de los dos. Usar un validation test en donde ese es un test que no, un set de datos que no tocamos en todo el proceso. Hasta el final, cuando nosotros decimos, ok, este es mi modelo final, ahí lo evaluamos contra ese test de validación. Y si en ese test de validación nos va bien, o sea, no necesariamente exactamente igual, pero nos va similar a como nos fue en el test, entonces ahí puedes estar tranquilo que no estás overfiteado. Y como te digo, si en el train te va, no sé, tenés 90% de R cuadrado y en el test tenés 40, es que estás súper overfiteado. Porque te está haciendo súper bien en la data que el modelo está viendo, pero cuando lo sacas a data que el modelo no ha visto, le va súper mal. Ok. Creo que por el tiempo, pues ahí vamos a tener que dejar la sesión. Solo tírate ahí una conclusión de los dos modelos. Un resumencito ¿Como de los que trabajé o como de de regresión los que lineal y random trabajaste. forest? Pues como conclusión final diría que se puede hacer muchísimo con Machine Learning en servicio al cliente y dentro de lo que vieron solo es, digamos, la punta del iceberg. O sea, con esto se puede trabajar muchísimo más y creo que hay muchísimos donde donde le podemos entrar y donde puede haber ganancias
y ahorros para una empresa, para cualquier empresa en realidad. Y eso. Ok. Gracias, Cristian, y gracias a todos. Respetando el tiempo, pues ahí lo vamos a tener que dejar. Sé que hay un par de preguntas ahí que no logramos llegar, pero les agradezco pues su participación, ¿verdad? Y les recuerdo que la otra semana tenemos una siguiente sesión y espero que nos puedan acompañar. Que tengan un feliz día. Muchas gracias por la atención.